capacidad para perdonar y tampoco tenemos capacidad para pedir perdón, todo lo demás va a ir mal. Vamos a empezar a acumular, hasta que no solo enfermamos el alma de tristeza, de ansiedad, de angustia, de ira, de depresión, que también enfermamos el cuerpo. El cuerpo se enferma, se enferma por la falta de perdón. A veces nosotros le pedimos perdón al Señor, el Señor nos perdona, pero tú te llevas toda la vida, ay, qué mal lo hice, y fustigándote. Espera, si te perdonan, recibes el perdón. Y si tienes que pedir perdón, bien, sé humilde, pídelo. El Señor nos habla mucho de esto en toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Yo quiero leer un pequeño texto que está en Hebreos 12:15, me falta la S, Hebreos, Hebreos 12:15, Dani, cariño. Vale. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes dejen de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. ¡Guau! En un solo versículo nos da un sablazo el Señor bueno. O sea, dice, cuídense unos a otros. Lo tenemos que cuidar entre nosotros, ¿no? Porque es que si no nos cuidamos, no vamos a recibir la gracia de Dios. Pero no queda ahí la cosa. Dice que tengamos cuidado que no brote raíz venenosa. La raíz venenosa viene de la falta de perdón. Y lo más feo de todo esto es que tu raíz venenosa a veces envenena al que tiene al lado. Fijaros en un solo versículo los 3 pasos que el Señor nos da. Bastante importante. La falta de perdón causa, como he dicho antes, amargura, tristeza, dolor. Y la falta de pedir perdón, a lo mejor a ti no te lo creas, pero al otro sí. Por eso la palabra dice, cuídense unos a otros. O sea, cuida de que el daño que tú me hagas, tú lo reconozcas y tú me pidas perdón. Porque igual yo necesito que tú me pidas perdón. Yo pensando en cómo yo era antes, gracias al Señor ya no soy así, yo te he puesto 3 ejemplos, a lo mejor soy yo sola. Pero bueno, si te identificas, no levantes la mano, tampoco hace falta, pero bueno, piénsalo. Cuando uno piensa, dice, no ha sido para tanto lo que le hice, es que es muy sensible, tampoco para pedirle perdón, se aguante. ¿Quién no ha hecho eso? Yo lo he hecho, lo he hecho, lo he pensado y lo requete he hecho. Pues huele porque se aguante. Qué sensible. El Marquito. Cuando dice, pues mira, pues no se merece mi perdón. Pues ya está, porque a mí me ha hecho mucho daño y no se merece mi perdón. Y a lo mejor la persona le dice, oye, perdóname, porque es que ni siquiera me he dado cuenta que te he dicho una palabra que te ha herido o que he hecho algo que ha herido tu corazón. No te mereces mi perdón. Yo he hecho eso. Yo no sé vosotros, pero yo tenía el pelo por aquí y lo utilizaba la mar de bien. Cuando no quería hablarle a alguien, hacía así. No tenía 3 pelos como ahora, evidentemente. Y sabéis que cuando hacemos eso, nos sentamos en el trono de Dios y cogemos la vara de juez. Y coger la vara de juez es muy peligroso, porque dice el Señor que nos juzgará con la misma vara que nosotros juzgamos. Así que mejor yo me bajo del trono. Yo no quiero ser juez, ni me voy a intentar ocupar el lugar de Dios. Y otra cosa es cuando dice, yo lo he escrito y todo, porque es que yo he pensado en las cosas que yo hacía y digo, anda que de la marinera. Cuando tú dices, bueno, pues yo no le he hecho nada malo. Es que yo soy así, y si no, yo soy así. Pues yo soy así y yo soy clara. Y porque yo digo las cosas claras en la cara. Espérate, tu claridad cuando daña a otro ya no es sinceridad, es grosería. ¿Es verdad? Cuando yo te digo algo que yo creo, porque claro, tú puedes creer una cosa, pero la verdad puede ser otra, evidentemente. Pero yo te lo digo, oye, suave, mira, creo que
tal, que... Vale. Si no hiere tus sentimientos, vale. Pero el yo soy así, eso no está bien. Yo soy así y eso es lo que hay y punto. Y ya está, y si quiere bien y si no nada. Tampoco le voy a pedir perdón. ¿Quién es ese para mí? Nadie le ha dicho que no. Solo yo. Solo yo. Pues fijaros lo que el Señor nos dice en la palabra, en Mateo 18, del 21 al 22. Porque claro, todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida, teniendo nuestra palabra, tenemos que ir a Jesús. ¿Qué haría Jesús aquí? ¿Qué dice Jesús de esto? Porque podemos leer el Antiguo Testamento, podemos leer a Pablo, podemos leer a Pedro, podemos leer las cartas, pero ¿realmente qué dice Jesús? Porque toda la palabra, desde el principio a fin, habla de Jesús. Pero si el protagonista habla, escucha al protagonista. Escuchar, ¿por qué? ¿Que lo vas a oír? Pues lo puedes oír, pero mejor léelo en su palabra. Mira cómo nos habla el Señor. Mateo 18, 21, 22. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Y le dice el Señor: no. Yo me lo imagino riéndose el Señor con su WhatsApp. No 7 veces. Jesús respondió: sino 70 veces 7. Yo la primera vez que lo leí lo multipliqué con la calculadora del móvil. Os lo digo. ¿Sabes? Porque yo era muy dolía, yo hacía muchos años, pero también me dolía todo. Yo era todo... Pero también era todo como lo que me ha dicho, todo me hería. ¿Sabéis qué? Que 70 veces 7 para el Señor es un número incontable. ¿Por qué dice esto? Yo me pregunté, ¿por qué le pregunta a Pedro 7 veces 7? Estaría hasta el gorro de situaciones. Porque en la ley, había una ley judía que tú perdonabas hasta la 3.ª vez a la persona. A la 4ª vez ya... Tú imagínate, tu marido, tus hijos, amigos, familiares, ¿cuántas veces nos hacemos daño unos a otros a lo largo de nuestra vida? 3 veces, ya me hubiese dejado el marco hace muchos años, no hubiésemos tenido ni el primer niño. ¿No? El Señor, como siempre, nos da una clase magistral de lo que es ser hijo de Dios. ¿Tú quieres ser hijo de Dios, hija de Dios? Esto tiene un precio. El precio es 70 veces 7. Y ya está. Y dices tú, pero bueno, Señor, ¿y cómo lo hago? Espera, y sigue adelante. El Señor nunca nos deja con esto, no. Siempre nos va como metiendo un poco de cuña, enseñanza. Y fijaros lo que dice el Señor después de romper el paradigma de Pedro. Encima le dice, le habla de una parábola. Vámonos a Mateo 18, 23 hasta el 34, ¿vale? Dice el Señor, le está contando esta parábola a Pedro. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto a su esposa y a sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y lo perdonó y le perdonó la deuda. Estamos en el contexto de que este hombre, había un rey, que había un hombre que le debía muchísimo dinero, muchísimo, tanto, que hasta la mujer, los hijos y todo lo que poseía, lo vendía y no iba a poder pagar la deuda. Fue tal el papel que hizo el deudor, la persona que le debía dinero, para pedirle perdón, que le perdonó la deuda. Vale, pues le perdona la deuda, que supongo que sale de allí gritando, bailando y diciendo: ay, alma mía, menos mal que te has sentado y has alabado a este hombre, porque aquí hubiésemos muerto todos. Imaginaros la imagen de este hombre, arrodillado pidiendo perdón, y lo perdona. Se va, y en el versículo número 28 sigue Jesús hablando y le dice: pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata.
lo tomó por el cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. «Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré», le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que le había perdonado y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. No deberías haber tenido compasión con tu compañero, así como yo tuve compasión de ti». Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que le pagara toda la deuda. Dice Manuel, muy bien. Justiciero. Entonces, el rey claramente en esta historia representa a Dios. Los dos deudores claramente nos representan a nosotros. Hay unos que pecamos más y otros que pecan menos, ¿no? Vale. Entonces, el que peca más supuestamente tiene más cosas que ser perdonadas. Pero el que peca menos no pecó contra el rey, sino pecó contra el primer deudor, ¿no? Y tenía pocas cosas que perdonar, ¿no? La deuda del primero era 10.000 talentos. Había dos monedas, los talentos y los denarios. 10.000 talentos era el sueldo de 150.000 años. El segundo deudor debía 100 denarios. Un denario se pagaba al día de trabajo. Podía haberle dicho, bueno, como ganas un denario al día, dame la mitad, o dame el 70%, o dame, y ya. No. En 100 días le podía haber pagado la deuda. No, no tuvo compasión. Lo echó a la cárcel. Y en la cárcel no hay manera de tú pagar una deuda. Ya estaba en la prisión. Este hombre aplicó la gracia del rey a su vida, pero no supo aplicarla en un pobre deudor. Eso mismo nos pasa a nosotros. Cuando Dios nos perdona a nosotros ciertas cosas, a mí me ha perdonado grandes errores y grandes pecados, muchos. Y yo me he sentido merecedora del perdón del Señor. No, en muchos momentos tú no te sientes merecedor de la gracia del perdón de Dios, porque acabas de conocer a Cristo. Pero cuando tú realmente conoces a Cristo, tú dices, gracias, porque tú pagaste en esa cruz, tú diste la vida por mí y yo me merezco ese perdón. Amén. Pero no porque yo sea muy bueno, sino porque tú diste tu vida en la cruz por mí. Amén. Y después nosotros no somos capaces de perdonar a alguien que nos hiere. ¿Por qué? Porque nosotros cogemos la vara de jueces. Cuando nosotros no perdonamos, se activa una ley espiritual del cielo. En el versículo número 34 lo dice. Si tú no perdonas, no serás perdonado. Así que, ojo con esto. Nosotros tenemos la autoridad para activar, desactivar cosas del cielo. Y si nosotros no somos capaces de perdonar a un pequeño o gran deudor de nuestra vida, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Y en el versículo número 34 dice que lo mandó a la prisión. ¿Y a nosotros nos manda a la prisión? Sí. Hay prisiones donde nosotros vamos cuando no perdonamos. La prisión de las enfermedades. La falta de perdón se resiente el cuerpo. Hay enfermedades que es a causa de la falta de perdón. Los dolores de espalda. Yo tengo un dolor de espalda ahí tremendo. Yo no creo que tenga ahora mismo falta de perdón. Pero yo te aseguro que te puede contar Marcos que cuando él y yo empezamos, había días que yo me tenía que quedar tumbada 2 días en la cama, así, y tenían que venir a pincharme. O sea, la contractura era desde el dedo hasta aquí. No podían prácticamente ni abrir la boca.
y tenía una falta de perdón tremenda. Dolores de estómago, espalda encorvada, dolores de cabeza. La falta de perdón, o cuando tú percibes daño de alguien, empiezas a darle vueltas, es que ve lo que me hizo, porque anda que no vea, y pim, pim, y al final te duele hasta la cabeza, te duele el estómago. Incluso hay estudios médicos que algunos cánceres son causados por ese dolor. No te voy a decir el qué, el cómo, porque habrá gente que lo tenga y no sea por eso, pero estudios médicos dicen que la falta de perdón produce hasta cáncer. O sea, es muy importante tener nuestro corazón limpio, nuestra mente y nuestra alma alineadas con el Señor. Y dice, bueno, ¿y qué prisión hay más? ¿Qué cárcel hay más? ¿Vale? Pues mira, la pobreza. La pobreza económica no. Podemos pasar por falta de economía durante algunos periodos de nuestra vida, porque no hemos sido buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, porque no hemos buscado el trabajo que debíamos, yo qué sé, por muchas situaciones podemos pasar por falta de dinero. Pero la pobreza espiritual comienza cuando tú y yo no somos capaces de perdonar ni de pedir perdón. Ahí somos echados a la prisión de la pobreza espiritual. El orgullo, el egocentrismo, es otra prisión. Porque cuando nosotros acumulamos falta de perdón, nos llenamos de orgullo, de rabia, de ira, que además nos lleva al victimismo. Y a veces la otra persona no sabe que nos ha dañado. Muchas veces sí. Pero en muchas ocasiones dejamos que el enemigo nos empuje ahí, siendo cristianos, Porque cuando no conoces la palabra de Dios, bueno, tienes alguna excusa, pero los que estamos ya caminando en Cristo y llevamos ya un tiempo, no podemos permitir que el enemigo nos empuje a esa prisión. ¿Por qué? Porque nos aparta de nuestra familia. La falta de perdón nos aparta de nuestra familia, de la iglesia, de amigos. Nos corta directamente, ¡pum!, a la prisión de la soledad. Y ahí te encuentras tú solo, quejándote en tu casa, y no ves, porque no ves la que me ha liado, no ves lo que me dijo. Y nadie se está enterando de lo que tú estás pensando y sintiendo. ¿Eres tú el perjudicado o la perjudicada? ¿Tú tienes la imagen ahí del significado de perdonar, según el diccionario? Dani, gracias. Todos hemos sido ofendidos y todos hemos ofendido. Si hay alguien que dice que no ha hecho nada a nadie, perdona que te diga, no es cierto. Mi suegra decía siempre eso, ¿verdad? Pues yo, ¿para qué necesito a la iglesia? Y así, muy bonita, muy chiquitita, muy guapa. Así toda la cara del marco, pero mujer. Dice, pero si yo, por cintura, si yo no he hecho a nadie nada malo. Claro, ella pensaba eso, pero el marido estaba súper dañado. Y sus hijos estaban súper dañados, pero no era capaz de ver más allá de lo que ella pensaba. Mira, significado de perdonar según el diccionario, ¿vale? 1. Olvidar la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otros y no guardarle rencor ni castigarla por ello. O no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra tiene con ella. Perdonar una deuda. 2. Ay, ve a bailar. 2. Librar a una persona de un castigo o una obligación. Esto es el diccionario, esto no es la Biblia. Si en el diccionario mismo pone esas cosas, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar, para no soltar perdón, para castigar con nuestra mala actitud a personas que tenemos alrededor que nos han dañado? Cuando nosotros cogemos esa actitud, te aseguro que nada en la vida te va a ir bien. Bueno, pero todo esto tiene solución. Claro que tiene solución. Por supuesto que tiene solución. ¿O toda la vida queremos ser prisioneros de la falta de perdón? No. Queremos perdonar y también queremos pedir perdón. Porque es muy necesario. Es muy necesario que nuestro orgullo no engorde. Porque nosotros mismos hacemos que nuestro orgullo, que nuestro ego engorde.
¿Por qué? Porque pensamos, es más, pensamos en las cosas que nos hacen, pero nunca pensamos en lo que nosotros hemos hecho. Eso es más fácil, ¿a que sí? Nadie lo ha hecho, yo lo he hecho un montón. Verdaderamente. Pues sí, sí tiene una solución. Acuérdate de la oración modelo que Jesús nos dio. Esta es una oración modelo que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque sus discípulos no sabían cómo orar. Y una parte del Padre Nuestro, oye, que tú quieres orar el Padre Nuestro, vale, pero repetir el Padre Nuestro como un loro sin tenerle sentido a tu vida no te sirve de nada. Cuando dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos nuestros ofensores. O, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo pensaba que yo había perdonado a mi mamá. Yo ya esto lo he contado ahí en la iglesia, en varias predicaciones con otras cosas, ¿no? Pero ha sido una de las cosas más fuertes que a mí me pasó, ¿no? En mi caminar como hija de Dios y en mi aprendizaje. Yo, en el primer local que tuvimos de la iglesia, yo estaba en la segunda fila me sentaba yo, y de repente vino un predicador mexicano, creo que fue Alejandro Escobedo, y empezó a hablar del perdón. Claro, y ese hombre es como, abre la boca y como... Y sobre todo cuando has escuchado pocas predicaciones y escuchas a alguien hablar así, es como... Realmente no es él, no soy yo, es el Espíritu Santo el que habla. El verdadero ungido es Cristo. Y habló del perdón y no sé qué y no sé cuánto. Y bueno, yo he perdonado a todo el mundo. Yo he perdonado. Y en verdad digo, bueno, Señor, es que mi madre no se merece el perdón mío. Porque mi madre, con 12 años, yo vendía droga. Porque yo tenía que ir a la cárcel, porque ella dentro de prisión me pedía que le metiera dinero a la mujer que le limpiaba el chabolo, sin saber si yo había comido, si había ido al colegio, si había dormido, si estaba en la calle, si había estado con hombres. No sabía nada de mi vida, solamente me gritaba, me pedía. Y claro, yo dije, es que ella no se merece mi perdón. No se lo merece, yo aquí, yo... Y de repente hace... ¡pum! Y se queda todo en blanco y en silencio. Y se me viene una imagen a mi mente de gracia di y de gracia recibí. Y era la cruz, ¿no? Tú recibes perdón del Señor, tienes que dar perdón, ¿no? Y me dijo, ¿tú quién te crees que eres para no perdonar a mi hija? Y cuando yo abrí mis ojos, yo estaba en el suelo, con la cara así, estoy llena de moco. No estaba como tú con el rímel porque yo me ponía waterproof. Hay que ser viva, waterproof y así no se corre. ¡Hombre! ¿Y sabéis qué? Que a partir de ahí yo me di cuenta que yo había hecho muchas cosas malas, más que mi madre incluso. Porque mi madre me las había hecho a mí, pero yo había vendido mucha droga a mucha gente. Igual me había cargado la vida de muchas personas. Sí, es que era para mi familia. Ya, pero yo estaba ahí. También le había hablado muy mal en muchas numerosas ocasiones a mi madre. También había peleado con mis hermanos. Yo no gritaba, no insultaba, pero te decía algo y te dejaba hecho polvo 3 días. Si tenías rabia, ira, dolor, mala leche, más que peca. Entonces yo me di cuenta de que quién era yo para no perdonar a mi madre. ¿Qué creía yo? ¿Que era más santa porque estaba en la iglesia? No. Yo había sido tremenda Pérez. Y ahí es como que empezó la filo se ríe, porque me conoce desde que yo era muy jovencita. Ya tengo 28. ¿Por qué reír? Oye. Bueno, 29, es verdad. Saúl, no te rías tú, ¿eh? Ya tengo 42, pero cuando yo conocí a Filo yo tendría 18. Entonces ya sabe que yo soy tremenda Pérez, pero más atrás fui más tremenda. Entonces yo reconocí todo mi pecado ahí. Y llevaba yendo a la iglesia casi 3 años. A los 3 años fue cuando yo me di cuenta realmente que no había recibido daño, sino que también había hecho daño. Tuvo que llegar un predicador ungido por el Señor para que me hablara de esto, para que yo sanara. Porque yo veía a mi madre y levantaba el labio, ¿sabes? Y le hablaba fatal, le hablaba duro. Y ahora yo veo a mi madre, le doy besos y le hago bromas. Y no te creas que ella ha cambiado, ella ha empeorado.
pero ya no tiene tanta autoridad sobre mí. Ya la autoridad la tiene Cristo. En Lucas 6, 37, 38, mira lo que dice la palabra. Deben ser, ¿lo tiene Dani? Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Jesús le daba una importancia al perdón. Yo creo que más que la comida y más que al dinero. Y se habla del perdón desde el Antiguo hasta el final de la Biblia. O sea, tenemos que aprender a reconocer nuestros errores y no solo a reconocer los errores de los demás. En Mateo 6,14 dice, puedo seguir leyendo el versículo del perdón y aquí podemos llevar horas. Dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Cuando nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, también se activa una ley espiritual, que nuestros pecados son perdonados. Hay dos leyes espirituales, con el perdón y la falta del perdón. Tú activas la que tú quieres. Yo te recomiendo que actives esta. Perdona para que tus pecados sean perdonados. Y el perdón no es algo momentáneo, es una actitud. Nosotros como cristianos tenemos que tener una actitud de perdonar diariamente. Es un mandato. Para un cristiano es un mandato perdonar. No sé si estás en el lugar correcto, si quieres seguir este mandato, pero si quieres tener una vida plena, perdona. Y reconoces tus errores. Cuando tú perdonas, sacas a esa persona de la prisión de tu corazón. A veces metemos a personas en la prisión de nuestro corazón y la otra persona ni se ha dado cuenta. Y el que sufre eres tú. Pues, cuando lo veas, él mejor ni lo ve. Pues lo voy a llamar y le voy a decir, ¿quién ha dicho esto? Y le voy a decir que hace un diálogo de lo que le vas a decir. ¿Sí o no? Y después lo ve y ya no tiene ni ganas de decirle ni nada. Ya estás cansado porque lo has repetido tantas veces en tu cabeza que el enemigo se ha aprovechado de esa raíz de amargura para que estés mal, para que andes con falta de sueño, para que tengas dolor de estómago, para que tengas ansiedad y no seas capaz ni de hablar, te enmudece. Ojo, hay personas que han podido pegarte, han podido violarte, han podido abusar de ti, han podido serte infiel, han podido maltratarte durante años, física, espiritual y verbalmente. Debes perdonar, pero no estás obligado a estar al lado de esa persona. No tienes por qué estar al lado de esa persona. Suelta perdón y déjalo ir, o déjala ir de tu corazón. No lo lleves aquí, porque cuando tú la metes en la prisión de tu corazón, el preso eres tú también con esa persona. Pero no, ojo, no estás obligado a compartir tiempo con esa persona. Ahora bien, tú te enfadas con un hermano, una hermana de la iglesia o un familiar por una tontería. Es que la pastora me ha dicho que no debo de... Perdono, pero no tengo que estar con ella. Ojo, un mal día lo tiene cualquiera, ¿vale? Una mala palabra puede tenerla cualquiera, pero un abuso, un maltrato, la infidelidad, hay cosas que... Oye, que estás en tu derecho. Estás en tu derecho de apartarte de esa persona, pero tienes el deber de perdonar, para que tú y yo seamos libres. Reconoce, porque claro, nosotros siempre es como, bueno, si tú has dañado a alguien, ¿vale? O sea, si alguien te ha dañado a ti, ¿no? Y ahora yo te voy a buscar. Y yo digo, mira, es que no vea el Marco lo que lo ha dicho. Porque mira, el Marco me ha dicho, y en verdad no es ni la mitad, pero tú lo cuentas a otra persona, ¿vale? Y ahora yo me arreglo con Marco, porque Marco me pide perdón, yo lo perdono, y nos damos un besito, un abrazo y dormimos. Pero esa persona se queda con la raíz venenosa. Arréglalo. Me he arreglado con Marco. No tengas eso en tu corazón. Ten
ten cuidado con lo que tú sueltas con tu boca de otra persona. Ten cuidado con la murmuración y con la crítica. Porque si dañas la imagen de una persona, estás dañando la imagen de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros somos imagen y semejanza. Nosotros no podemos ir soltando bombas. ¿Quién no ha hecho esto? Yo lo he hecho, ¿eh? Yo lo he hecho y lo peor es que no lo he arreglado. Me he quedado ahí, esto lo merece. Entonces has creado como, ¿sabes? La bomba de humo de la persona, sobre esa persona, y realmente después estás arreglado y no has tenido el valor de limpiar su imagen. Pues no, no podemos ser así. Cuando nosotros perdonamos, pedimos perdón, es cuando tú y yo nos parecemos más a Cristo. Amén. Amén. Si nosotros, sí, porque yo quiero ser como Cristo, que nunca lo vamos a hacer, olvídate, pero intentemos ser lo más parecido a Él. Aquí tienes la oportunidad de ser como Él. Perdonar, aunque tú creas que no se lo merece. ¿Puedes ir subiendo, Marco? Hay un salmo que me encanta, que lo vamos a leer, que es el 103, que habla de todo esto. Si tú y yo queremos ser un discípulo o discípula de Jesús, tenemos que practicar el perdón. Y el pedir perdón. No le demos tanta importancia a lo que nos hacen, sino más bien a lo que tú haces. Porque en el reconocimiento de nuestro error está nuestro crecimiento. Nosotros no podemos pretender que la otra persona mengüe cuando realmente nosotros ni siquiera hemos hecho el intento de crecer. Cuando nosotros no perdonamos, no mengua solo la otra persona, sino tú y yo. En el Salmo 103 lo escribió David en un tiempo muy malo de su vida. Y dice así, y aquí vamos a terminar. Dice que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo mi corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis heridas. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como el águila. Por eso parece que tengo yo 28. Hombre, el Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. Ojo, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo ni seguirá enojado para siempre. Esta es la clave que nosotros tenemos que seguir. Nosotros no podemos estar enojados siempre. Tienes el derecho de enfadarte. Pero si el mismo Señor no se enoja para siempre, es lento para la ira y tiene una misericordia grande, practiquémoslo. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres, florecemos y morimos. El viento sopla, desaparece como si nunca hubiéramos estado aquí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos, de los que son fieles en su pacto, de los que le obedecen en sus mandamientos. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Comenzamos el año con una predicación donde se nos animaba a seguir los mandamientos del Señor. Y podemos escudriñar la palabra de Dios y vemos que en muchas partes de la palabra nos invita a seguir los mandamientos de Dios. Porque es ley, no, porque es vida. Es vida para nuestra vida.
Me encanta cuando dice que será para los hijos y los hijos de los hijos. Es que yo no puedo tener hijos. Sí vas a tener hijos espirituales. Los hijos no solo son los de carne, los de sangre. Los hijos son también los espirituales. Yo tengo un montón de hijos espirituales y anhelo tener miles de hijos espirituales. Levántate, vamos a hacer algo. Piensa y sé sincero contigo y con el Señor a alguien que tú debas perdonar. Piensa su nombre, ¿vale? No hace falta que lo digas en alto o sí. Y vas a repetir conmigo esta oración. Vamos a hacer sanidad. Vamos a liberar a esa persona o a esas personas que tienes en tu corazón. Vamos a liberarla de la prisión de tu corazón. Cierra tus ojos. Piensa a quién o a quiénes quieres perdonar. Y vas a repetir conmigo. Vas a repetir. Señor Jesús, suelto perdón sobre la vida de y piensa en quien quieres perdonar. Lo libero de la prisión de mi mente y de mi corazón. Y te lo entrego a ti, Jesús. Quiero ser libre en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a perdonarnos. Repite conmigo con tus ojos cerrados. Piensa que Jesús está aquí contigo. Señor, tú te entregaste en la cruz por mí. Creyendo en mí. Y por eso yo creo que soy libre. Y que me merezco tu perdón y tu amor. Y no quiero estar en ninguna prisión. Quiero ser libre del orgullo, del egocentrismo, de la mentira, de la opresión, de la maldad, del victimismo.